padre. Hola, hola Erika, qué gusto tenerte el día de hoy, esta tarde, noche. Pues vamos a dar inicio, ¿qué te parece, Erika? Me parece muy bien. Muchas gracias a los que nos están escribiendo. Nos dicen que no se escucha. ¿Sí se escucha? Galaxy nos dice no se escucha. Nos dicen los demás si nos pueden escuchar. Bueno, aquí nos están diciendo que sí se escucha bien. A lo mejor hay que revisar el internet. Así estábamos, ¿no, Erika? Tratando de entrar. Bueno, pues sin más, yo creo que vamos a dar inicio. Les damos muy buenas tardes a todas y a todos. Estamos muy contentos de tenerlas y tenerlos aquí. Me voy a presentar. Mi nombre es Diana Fernanda Jiménez Salcido. Estoy en el Departamento de Asistencia Educativa del Colegio de Bachilleres. Y a nombre de nuestro director general, el doctor Rodrigo Arturo Rosas Burgos, les damos la más cordial de las bienvenidas a esta interesante plática llamada Reinventarse una y tantas veces en familia, la cual tiene por objetivo, entre otros, abrir un espacio reflexivo de los cambios de identidad entre padres, madres y sus formas de vincularse con sus hijas e hijos. Entonces, nos gusta mucho la participación. Sabemos que a lo mejor estos medios virtuales no es tan fácil, no los estamos viendo a la cara, pero nos interesa que nos escriban por el chat cualquier duda, cualquier comentario que tengan. Y bueno, esta plática será impartida por la doctora Erika Rodríguez Estrada. Es un placer tenerte, Erika, en este espacio. Les voy a platicar un poquito de ella. Ella es licenciada en psicología por el ITSON, tiene la maestría en terapia familiar integral por la Universidad del Valle de México y tiene su doctorado en psicopedagogía por el Instituto Euroespañol Luis Vives. Actualmente ella es directora de YAPSI, hace una comunidad muy bonita, es un centro de apoyo de psicoterapeutas, donde apoyan de manera individual, de pareja, familiar. Y bueno, además de dar el apoyo a la comunidad y estar en contacto con esta comunidad sonorense, pues también a la distancia está dando diferentes diplomados y cuestiones para los psicólogos y para estas áreas que tanto lo necesitan. Gracias, Erika, por hacer posible esta plática y adelante. Nos da mucho gusto poder conectar contigo a la distancia. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes o noches ya, porque estoy viendo muy oscurito desde aquí, desde mi ventana. Muy buenas tardes, noches a todas las personas que han acudido a esta convocatoria. Estoy muy contenta de este espacio que Cobach abre para los padres y madres de familia y todas aquellas personas que así decidieron estar en este día con nosotros. Y muchísimas gracias, mi estimada Fernanda, mi querida colega, que ha tenido a bien la sensibilidad, primero que nada, de abrir un espacio de encuentro con los orientadores, ¿no? Que estuvimos haciendo hace apenas unos meses y ahora toca con las familias también. Y qué mejor que con esta temática, que ojalá pudiera ser una forma más direccional, una forma de conversar lo más cercanamente posible. Aquí les puedo ir leyendo también, aquí las personas de Cobach les van a estar leyendo aquellas personas que quisieran hacer alguna pregunta, va a haber algún espacio para preguntas, pero sobre todo durante la conversación, porque va a ser más un conversatorio, yo les invitaría a que pueda darse esta participación, a que podamos hacer de esto un espacio reflexivo, un espacio realmente que no sea de integrar, posiblemente de descubrir y de confirmar quiénes estamos siendo como mamás, como papás, como familias. Y justamente preparé una presentación, no sé si sea posible que la pueda compartir. Bien, creo que sí. No, si me pudieran dar oportunidad, Fer, para poderla compartir. Si me pudieran dar oportunidad. Y estoy viendo desde dónde se están conectando, personas desde Navojoa, desde dónde más.
Cuéntenme, por favor, desde dónde nos estamos conectando. Creo que van a estar personas de diferentes partes. Hay distintos planteles, si no es que todo el estado de Sonora, lo cual creo que es una gran oportunidad. Me siento sumamente privilegiada por este encuentro y sobre todo con familias, que yo creo que no cualquiera de mis colegas tiene esta gran oportunidad. Regularmente estoy hablando con otros especialistas, en vinculación con psicoterapeutas, con orientadores, con médicas, con médicos, aquellos que nos dedicamos a la salud mental, pero la oportunidad de estar con familias creo que es un gran privilegio y que no quiero dejar, o mejor dicho, que no quiero desaprovechar. Y nuestra temática es reinventarse una y tantas veces en familia. La vida es en movimiento. ¿Y será así? ¿Ustedes qué creen? Ojalá nos puedan ir escribiendo. ¿Será así? ¿Te has visto, te has sorprendido a ti como mamá, a ti como papá, como familia, como en este caso, si es que hay niñas o niños aquí también o adolescentes, se han visto realmente reinventándose, se han visto cambiando, mudando, transitando? Y entonces esta tarde yo quisiera que fuera un espacio reflexivo, donde podamos así hacer como un encuentro en un espejo interior de todas las transiciones que hemos atravesado dentro de las familias. ¿Quiénes fuimos cuando empezamos a hacer esta familia? ¿Quiénes estamos siendo? Y tal vez la posibilidad de quiénes pudiéramos llegar a ser, porque muy posiblemente tendríamos expectativas de un futuro inmediato o posiblemente de un futuro a 5 años. Y quiero partir de lo siguiente. ¿Qué será la adolescencia ahorita que tú como mamá la estás viviendo? Porque al acompañar a hijos adolescentes, también la estamos viviendo. ¿Qué será la adolescencia para ti en este momento? ¿Qué será la adolescencia para ti, papá, también en este momento? ¿Cómo será o cómo se estará habitando en este instante? Fíjense, regularmente cuando nos piden la solicitud de acompañar a adolescentes y que miren, antes de empezar la charla parecía cosa de adrede, no sé cuántas llamadas recibí. Justamente la más inmediata es de una persona que no sabe cómo acompañar a su hija porque terminó con el novio y la está viendo sufrir y tiene mucho temor. Y le pregunto, ¿qué edad tiene esta hija tuya? Y me dice, tiene 17 años. ¿Desde qué lugar estará viviendo esta mamá esta experiencia con su hija? Y entonces llegan muchos choques ante nosotros, más porque nosotros traemos un andamio, que es haber vivido una adolescencia, pero posiblemente esa adolescencia nada tiene que ver con esta a la cual ahora tú estás acompañando y en la cual también tú estás siendo desafiada, tú estás siendo desafiado como papá o como mamá o como familia, porque yo quiero que partamos de estas preguntas. ¿Qué aprendizajes descubres? ¿Has vivido de ser la mamá de esta hija, este hijo? De ser el papá de esta hija, este hijo que justamente te tiene aquí en esta reunión. ¿Qué has aprendido de este ejercicio como padre, como madre? Es más, si tienes niños más pequeños, te invito a que transites porque con cada uno de tus hijos te puedo asegurar que hay un aprendizaje diferente. Incluso, ¿cuáles son los temores que has afrontado desde el territorio de vivirte como mamá o como papá de esta hija o de este hijo? Desde que llegaron estos bebés hasta ahora que justamente los llevas al cobash, ¿qué temores descubres que has afrontado? Y posiblemente te encuentras transitando por nuevos aprendizajes en esta etapa preparatoria. Nuevos aprendizajes de los cuales no sabes cómo manejarlos, porque por eso son aprendizajes que hay que vivir. Y posiblemente por nuevos temores que están llegando. Me gustaría que lo pudieran escribir si se encuentran en casa, que lo pudieras como meditar por un instante. Aquí igual también les puedo ir leyendo, también hay que me puedan ayudar. Si pudieran ir leyendo, bien, no me han escrito todavía. ¿Qué aprendizajes? Porque justamente cuando recibimos un hijo o una hija, al final recibimos un mundo para el cual creemos estar preparados. Creemos que yo le voy a enseñar a este hijo. ¿Y realmente será así? ¿O estos hijos te están enseñando a ti? Entonces, no sé si aquí ya nos están escribiendo. Bien.
Creo que no nos han escrito todavía. Ah, ya nos escribió por acá. Pienso que es un sinfín de emociones y cosas nuevas que ellos están experimentando, preguntas mil que muchas de las veces no sabemos ni de dónde sacamos respuestas. Es difícil, pero creo que siempre tratamos de dar los consejos que sean mejor para ellos. Fíjate, Rosa Rivera, qué interesante lo que nos estás escribiendo. Un sinfín de emociones y cosas nuevas que ellos están experimentando. ¿Será, Rosa Rivera, que solamente ellos las están experimentando? ¿O nosotras las personas que acompañamos también? Porque justo cuando estamos hablando de reinventarnos como familia, estamos incluidas nosotras, las personas que somos acompañantes como mamás o como papás. Al final es un aprendizaje en conjunto, es un aprendizaje en conjunto. Y viene esta pregunta, ¿qué temores estás viviendo en este momento de ser la mamá de esta hija, de este hijo? ¿Qué temores? Porque estos temores son tus aprendizajes. Esta hija tuya, este hijo tuyo, tiene sus aprendizajes, pero los temores son mis aprendizajes. Lo que yo tengo que aprender de ser testigo, acompañante de este hijo y de esta hija. Les invito a que se queden con estas preguntas. Y de ahí me voy a brincar justamente a esta metáfora. Esta me parece una de las metáforas más bellas para pensar en la familia o para pensar en las familias. Curiosamente, cuando estos bebés, antes de llegar a este mundo, se fueron alimentando de una placenta. Y si esta placenta resulta que ya llegó a nutrir lo suficiente, no salen a tiempo, esta placenta también los puede envenenar. Pues nosotras, las personas que vivimos en familias, resulta que somos los únicos mamíferos que requerimos de una segunda placenta para poder sobrevivir. Y esta segunda placenta es la familia. Pero también pasa algo muy similar que con la primer placenta. Si no salimos a tiempo, si no nos nutrimos lo suficiente, entonces ¿cómo vamos a salir a esto que se llama vida? A esto que se llama vida fuera de la casa. Y ustedes están en una etapa de transición con sus hijas y con sus hijos, muy importante. Muchos de los hijos de ustedes, tal vez en 2 años, tal vez en 1 año, ya no van a estar en su casa. ¿Por qué? Porque posiblemente se van a ir a estudiar a la universidad, posiblemente posiblemente se van a ir a otro lugar. No sabemos. Posiblemente estos son los últimos 2 o 3 años donde permanezcan en este lugar dentro de la familia. Y entonces, en esta segunda placenta, donde está la familia, yo estoy ofreciendo nutrientes. ¿Y qué nutrientes estoy ofreciendo? Que les sean útiles para la vida cotidiana, donde yo como mamá, donde yo como papá no estoy. Estos nutrientes se reciben y se dan, ¿y qué crees? Se dan dentro de una interacción, porque para que un hijo reciba, implica una relación. Para que una hija reciba, implica una relación. En ocasiones creemos que los hijos son como pasivos y tienen que estar recibiendo todo lo que los papás ofrecemos. Pero los hijos no son pasivos, siempre van a responder y siempre están respondiendo bien ante lo que nosotros estamos ofreciendo en conductas, en lo que no decimos, en lo que sí decimos. Entonces, cuando pensamos en familias, Erika, hay justamente, algunos comentarios que me gustaría ¡ah! compartirte, porque ahí están en el chat escribiendo, no sé si quieras que ¿Nos te quieres, comparta. te parece si tú nos los lees? Sí, te digo, es que son algunos, déjame. Tengo que aprender a dejarla ir, dice Giselle Fernanda. Experimento grandes temores como con quiénes se está relacionando mi hija y temor a que mi hija esté sufriendo emocionalmente y que llegue a enfermarse mentalmente, dice Luis. Y por acá creo que Rosa Rivera nos agrega, ¿no? Nosotros también, en mi caso, es el hijo único y soy mamá soltera. Y sí es difícil pesar que también tengo estudios y trabajo. Gracias, bien. Dice Lupita, Alejandro. Ajá, sí, adelante. Lupita nos dice, creo que nos enseñan, aprendemos, aprenden, les enseñamos y pienso que es un determinado momento de vida. Todas estas actitudes y diferentes emociones
nos dan herramientas para a veces reeducar conductas. Ujú. Rosalba dice, mi temor es saber si lo hago, si lo que hago está bien. Bien, bien. Incluso por acá nos pone Alejandra Santos, mucha paciencia. He aprendido a ponerme en el lugar de mi hija para poder comprenderla y guiarla. Bien, gracias, Fernanda. Y espero que sigan cada uno de ustedes reflexionando en casa, porque justamente en las familias, y cuando hablamos de familias, hay un sinfín de familias, sinfín de familias. Yo como terapeuta familiar, y lo he conversado con muchos de mis colegas también, nos sorprendemos bastante cómo es que se siguen hablando de discursos que fueron términos empleados para un contexto político de hablar de familias desintegradas y disfuncionales. Desde una mirada, justamente desde la psicología y desde la terapia familiar, no hay familias desintegradas ni disfuncionales. Estamos hablando de familias y todas tienen dignidad. Y cada una de estas familias son lugares llenos de soluciones, donde diariamente posiblemente estaremos frente a una familia que quien está a la cabeza es una abuela, que quien está a la cabeza es un papá, que quien está a la cabeza es una mamá y un papá. Entonces, pero en cada uno de esos lugares tenemos siempre soluciones, siempre están en movimiento, siempre se está en cambio, siempre se está buscando en la cotidianidad formas de habitarse o formas de vivirse, siempre en movimiento. Y cuando estamos siempre en movimiento, significa que hay pérdidas y hay ganancias. Y esto es algo que a veces en lo cotidiano ni siquiera vivimos o ni siquiera nos detenemos a ver, porque diariamente estamos habitando en transiciones y cambios. Y esos cambios también traen formas distintas de pensarme a mí como mamá, a mí como papá, incluso, por ejemplo, aquí les voy a poner un ciclo vital de la familia, vamos a decir, la familia convencional, la cual puede estar sujeta a muchos cambios. Simplemente cuando decidimos que en algún momento este noviazgo va a pasar una madurez a casarnos, como decimos por ahí, en cada una de estas etapas hay una transición, hay un montón de situaciones que vamos dejando, que vamos mudando, e incluso que nos tenemos que ir ajustando y hay nuevas versiones de mí como persona. Pero entonces, ¿qué pasa cuando llega mi primer hijo o mi segundo hijo? Esto va a traer también un cambio en la identidad de esta mamá, de esta mujer, de este hombre. Y cuando llegan a la adolescencia, trae otro impacto enorme en quiénes somos nosotros en este momento. Porque cuando llegan estos hijos a la adolescencia, híjole, resulta que se tienen que renovar tal vez hasta nuestras formas de comunicarnos, hasta nuestras formas de aplicar reglas, hasta nuestras formas de conducirnos. El gran problema dentro de muchas familias, sobre todo cuando llegan sus hijos a la adolescencia, ¿qué creen? Es que resulta que no, que quedan todavía como encapsulados, como si no hubiera pasado el tiempo, como si tuviéramos el mismo referente, ¿no? Incluso al niño lo siguen viendo como si fuera el niño de sexto año, pero resulta que está en la preparatoria y ya puede poder diferenciar, o mejor dicho, ya está diferenciando lo que tal vez para él no es tan conveniente, no es tan congruente, ya no le checan tanto nuestros discursos y posiblemente yo quiero seguirlo mirando y hasta lo sigo describiendo como cuando estaba en la primaria o como cuando estaba en el kinder. Y entonces esto va a traer una protesta, porque ni él es, ni ella es esa niña de la primaria, ni tampoco ese niño del kinder, y tú tampoco eres esa mamá, y tú tampoco eres ese papá, y ya no son la misma familia. Y entonces a veces cuesta mucho trabajo hacer cambios y hacer ajustes para podernos ver diferente. Y en ocasiones tenemos que atravesar por un impacto fuertísimo para podernos dar cuenta de que ya no somos esa persona. Incluso me ha tocado, por ejemplo, en sesiones con parejas que se siguen reclamando situaciones del noviazgo y ya están sus hijos en la adolescencia o que se quieren exigir cosas de cuando apenas se conocieron. Sus hijos están en la adolescencia siendo espectadores de cada una de estas situaciones. Y en ocasiones, algo que también es frecuente es tener un imaginario encapsulado
de lo que es la adolescencia. Porque pareciera que en automático, cuando los hijos pasan a la adolescencia, sucede que se cae todo el discurso, ¿no? De lo que se dice de los adolescentes. Ah, que se vuelven problemáticos, que se vuelven reservados, que se vuelven así. Y entonces, desde ahí, muchas veces nos ha tocado a mí como psicóloga, simplemente las explicaciones de los cambios de conducta de los hijos los atribuyen a que son adolescentes, sin implicarse como papás, sin voltearnos a ver si realmente yo también estoy haciendo los ajustes para vivir la adolescencia. Y esto es justamente algo a lo que vamos buscando en este espacio reflexivo de este encuentro. ¿Qué tanto nos estamos reinventando? ¿Qué tanto estamos cambiando? ¿Hay participaciones, Fer? No, no nuevas, Erika. Bien, y entonces en este territorio frecuente, cuando no nos reinventamos como familia, como papás, como mamás, fíjese lo constante que escuchamos en el entorno educativo como en el entorno de los espacios terapéuticos, son estas preocupaciones y discursos de los papás o los motivos que muchas veces los llevan al encuentro con los psicólogos. Cuando refieren, mi hijo tiene problemas de autoestima. Bien, y tienen un imaginario, ¿no? Mi hijo tiene problemas de autoestima y lo meten como en una capsulita. Incluso desde ahí se explica todo, pero a veces como papá y como mamá no nos volteamos a ver que tal vez también a veces es necesario que atravesar por la vulnerabilidad justamente ayuda y favorece a la autoestima. O el hecho de que se atraviese a la posibilidad de experimentar el no sentirse el cuestionarse su valor, también esto favorece a la autoestima. O, por ejemplo, cuando de repente se refieren a sus hijos con problemas de aprendizaje, o que tienen ansiedad, o que tienen poco control de sus emociones, y que en ocasiones también luego nos vamos al discurso de los papás y nosotros como adultos, ¿qué tanto control tenemos de nuestras emociones? En ocasiones también pudiera pasar que ni siquiera hay espacio para hablar de las emociones en la familia, que no hace tareas, que miente, que no tiene amigos, que está deprimido, que llora mucho, no se abre, no platica, se aísla, solo quiere jugar y estar en los aparatos. ¿Qué más nos encontramos? En ocasiones ya situaciones como que se está lastimando, cutting, no quiere comer o come demasiado, se frustra con facilidad, tiene TDAH y está en la adolescencia y esto me preocupa, es muy enojón, no sigue reglas, y nos encontramos cantidad de discursos y aquí la implicación es, y en esta etapa, porque esto desde una mirada como psicóloga es una protesta llegada a la adolescencia. Y en esta protesta, ¿qué aprendizajes tendré que vivir yo? ¿Qué aprendizajes o qué implicaciones tendré que vivir yo como mamá o como papá para acompañar a mi hijo o a mi hija cuando posiblemente puede estar presentando, manifestando algo donde pareciera que se está haciendo un desafío esta etapa de la adolescencia y que ni yo estoy disfrutando la maternidad o que ni yo estoy disfrutando la paternidad o que ni siquiera estamos disfrutando como familia. Y entonces, ¿con qué nos encontramos frecuentemente cuando estamos con familias de hijos adolescentes? La dificultad de esta familia, de estos papás, de querer mirar a partir de discursos dominantes de su propia historia. Querer solucionar como posiblemente se solucionó cuando tú eras adolescente. Y vuelvo la pregunta, ¿la adolescencia de tus hijos será igual a tu adolescencia? Y entonces queremos partir como de lo mismo que hicieron mis padres conmigo o como de lo que yo creo que se tiene que hacer. Y lo que leen alenta todavía más el afrontar los acompañamientos con adolescentes es esta referencia, el no poderme reinventar, que estamos en otro momento histórico. Y a veces hay mucha frustración por parte de las madres y de los padres, porque intentan de todo, ¿eh? Lo hacen con todo el amor del mundo. Y lo hemos platicado entre colegas, con cuánto amor los padres adolescentes hacen tantos esfuerzos, pero siguen haciéndolos desde un referente único, posiblemente
desde la idea que ellos tienen de ser adolescentes, desde la idea que ellos tienen de sus hijos en otras etapas cuando eran más pequeños. Pero al llegar la adolescencia y específicamente en la prepa, ellos ya no son la misma persona. Por lo tanto, las relaciones con ellos tienen que cambiar, tienen que hacerse ajustes. Esto es frecuentemente con lo que llegan muchos adolescentes. Me molesta que mi papá o mi mamá me salga con esto. Es que yo a tu edad, es que yo a tu edad. Y yo te invito a que pienses qué cosas tú podías hacer a la edad de tus hijos que ellos no pueden. ¿Qué ventajas tenías tú que ellos ahorita no tienen? Porque posiblemente a tu edad tú tenías más ventajas que lo que ahorita tienen como ventajas las adolescencias. Curiosamente, en la mañana estaba viendo unas estadísticas que presenta el portal de Tejiendo Voces en Latinoamérica, o mejor dicho, en América Latina, y habla de que esta es la peor etapa para ser niñas, para ser niños y para ser adolescentes, porque posiblemente tú y yo podíamos ahorita estar en la calle. Tus hijos adolescentes ahorita pueden estar solos en la calle. Y entonces, si yo quiero ponerme como modelo, implica ver qué ventajas son afines a las que tienen mis hijos. Y entonces, volviendo a esta parte, Ahí nos algo menciona Esther, Erika, sí, algo interesante. Dice, es el buscar las formas y herramientas para apoyar a nuestros hijos para evitar repetir patrones que pudieran ser no favorables y reinventarnos. Dice. bien, 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 qué interesante. No, pues ya me está haciendo la charla, bien, bien, bien. Entonces, algo que frecuentemente nos encontramos con estos papás, Fer, es, y que yo creo que lo hemos coincidido, que hay bastante miedo. Yo creo que hoy más que nunca, detrás de ese mucho amor, de quererlo hacer muy bien, porque nos encontramos con papás que quieren hacerlo muy bien y que quieren hacerlo muy bien, que quieren dar todas las oportunidades que posiblemente la vida no nos pudo dar porque eran otros tiempos, pero se dan con mucho miedo, con bastantes dudas, pero también, aunado al miedo, hoy más que nunca pareciera que se presentan grandes juicios de valor que traen consigo dolor en el momento de ejercer la maternidad y la paternidad. Autoexigencias como madre, autoexigencias como padre. Ahorita no recuerdo, creo que leía en una de las personas que decía, creo que Rosa Rivera, creo que era la que comentaba, bien, ahorita más que nunca se viven unas autoexigencias que sin darse cuenta también pueden caer en nuestros hijos. ¿Cuáles son estas autoexigencias? Trabajo, hago esto, y espero esto también de ti. Como yo ahora hago más, espero también de ti, hija, hijo, esto. Y esto abre heridas. E incluso la mentalidad fija, como de que yo doy y tú también tienes que corresponder a la misma paridad. Y si no se dan, hay culpas, exigencias, comparaciones. Más que nunca también, muchos de los discursos con los que llegan los padres y las madres en su frustración de que tal vez no tienen el resultado que quisieran con sus hijos cuando no nos estamos reinventando como familia, porque no hemos logrado avanzar junto con nuestros hijos a la adolescencia. Es creer que posiblemente yo tengo un fallo como mamá o mi hijo tiene alguna situación de fallo, a lo mejor tiene un problema psicológico, a lo mejor tiene un problema de personalidad, a lo mejor tendrá un déficit, a lo mejor tiene alguna situación de carencia que yo no le di y mucho está depositado en una idea romantizada acerca de lo que es ser niños y lo que es ser adolescentes. Sobre todo, se parte de la idea como si ellos no sufrieran, cuando realmente hay muchas razones para sufrir en la niñez y en la adolescencia. Simplemente atravesar una pandemia en la situación como se atravesó. Insisto, ¿cómo está en este momento el cronosistema? En este momento, ¿cómo estamos interactuando como población? ¿Cuántos de nosotros vivimos transitar de un aula así, cara a cara, a un aula virtual, como lo hicieron nuestros hijos, posiblemente con sus dificultades, algunos muy bien, y atravesaron una pandemia? Y entonces estamos hablando
que justamente nos encontramos en otros tiempos, pero muchos de ustedes como yo venimos de esta crianza donde posiblemente no había muchas posibilidades de tener una voz. Y entonces ahora nos encontramos con discursos que nos dicen que nuestros hijos tienen que tener voz y posiblemente nuestro ejercicio parental o parental puede tener bastantes dudas. Bien, y esto se ve reflejado, por supuesto, en la vida cotidiana. Y en la vida cotidiana, fíjense, algo que comúnmente solemos escuchar cuando le pregunto, si yo les preguntara a los papás que están aquí, Fer, ¿qué quieren para sus hijos? Lo más probable es que me van a decir que sean felices, ¿bien? Lo cual es una utopía, porque la felicidad es una construcción cotidiana de permanencia, de saber vivir la vulnerabilidad. ¿Qué es la felicidad? Saber vivir el enojo, saber vivir la tristeza, saber vivir todas las emociones. Pero entonces, cuando hablamos de esa felicidad, porque muy posiblemente en lo cotidiano, cuando medimos cómo es un día de nuestros hijos, un día como familia, es basado justamente en una normalidad. O sea, que si no hubo cosas extraordinarias, no fue un día feliz. Ah, si no hubo cosas extraordinarias, entonces fue un día X, como dicen los adolescentes, ¿no? X, normal. Entonces, tienen que haber como cosas muy extraordinarias porque justamente tenemos unas utopías cotidianas basados en unos terribles termómetros, mi querida Fer, y para todas las personas que nos están siguiendo, en este momento más que nunca, lo que hace difícil reinventarnos como familia es que tenemos unos termómetros de ser mujer pero muy estrictos y muy exigentes. Entonces, pareciera que nada de lo que haga yo o nada de lo que hagan mis hijos es suficiente. De un termómetro de niños, ¿no? Ay, es que mi hijo creo que le falta algo, creo que le falta, lo voy a llevar al psicólogo porque le falta algo. Un hombrerómetro, un exitómetro de creer que solamente se vive como de aplausos, porque si mis hijos no logran o si yo no logro algo, un madretrómetro, o sea, las buenas mamás son estas, yo no, un padretrómetro, un familiómetro, ¿no? Nosotros no somos suficientes como familia porque tal vez no jugamos juegos de mesa, porque yo llego tarde. Y más que nunca también se vive en la cotidianidad una dictadura de la inmediatez. ¿Qué es la dictadura de la inmediatez? Que todo se tiene que tener ahorita, ya. En ese mujerómetro tengo que serlo ya. En ese familiómetro tiene que ser ya. Que ese adolescentrómetro tiene que ser ya, ya. Si no es ahorita, no somos suficientes. Y ojo, esto está trayendo consigo la idea y principalmente permeando en adolescentes, porque estos termómetros se viven y se habitan más en esa era tecnológica, donde pareciera que está más a la accesibilidad estos termómetros de no ser y hacer lo suficiente. Y esto pareciera que no nos hace lo suficientemente humanos, y como si tuviéramos una identidad estancada que corresponde solamente a favor de quienes tuviéramos que hacer o quienes tuviéramos que ser. Entonces, cuando hablamos de reinventarnos como familia, implica algo que a veces cuesta mucho trabajo, porque vivir en esta prisa de la cotidianidad en ocasiones nos tiene como cada quien en su realidad virtual, ¿no? Incluso de repente me ha tocado en la consulta terapéutica que la mamá llegue y me describe a un hijo y yo me encuentro con otra persona cuando estoy con el hijo. Y de repente es otra persona cuando el papá lo dialoga. Y luego de la escuela me dicen, y es otra persona. Y entonces, ah, caray, ¿quién es? A mí me parece que cada uno en este momento histórico tiene su propia realidad virtual. Y cuando vivimos dentro de familia, reinventarnos es reencontrarnos, reconectarnos, reconectarnos. Y algo que dificulta mucho esa reconexión es creer que yo como papá puedo controlar al otro, puedo tener el control sobre otro. Y más cuando se trata con adolescentes, esto no funciona así. De ninguna manera funciona así. Y cuando no está funcionando, John Goodman, que es un autor que me gusta bastante, cuando un papá o una mamá o la familia no está siendo la que se esperaría o cree que tendría que ser,
se aplican en las relaciones interpersonales. 4 jinetes del Apocalipsis le llama justamente a este autor, que estos 4 jinetes del Apocalipsis lastiman las relaciones interpersonales en cualquier familia. Y todo comienza cuando las cosas no suceden como yo quisiera, como mamá, como familia, como papá, como hijo. Comenzamos con un sarcasmo. Incluso se intensifican con críticas y posteriormente hasta con indiferencia o conductas defensivas. Cuando ya llegamos a las conductas defensivas, ¿qué creen? Ya cada quien está en su propia realidad. Y muchas veces nos encontramos con adolescentes que lo primero que refieren es que con mi mamá o con mi papá no se puede hablar. Es que no le interesa quién soy. Y no es que a esta mamá no le interese, no es que este papá no le interese. Posiblemente ya se hizo un imaginario de quién es su hijo y no se ha dado la oportunidad de descubrir quién es ahorita, qué persona es ahorita. No sé cómo vamos hasta aquí. Me gustaría si pudiera yo poner un video. ¿Hay alguna pregunta, Fer? Pues más bien comentario. Ahí Ujú. dice, soy la mamá de Brandon y lo que yo quiero es que él viva esta etapa, disfrute y aprenda de lo que le pase, pero sanamente y no aislado de sus compañeros. Ese es un comentario de la mamá de Brandon. Había leído otro, entendí que era un alumno o Ujú, alumna, que decía que a veces la autoexigencia no venía de parte de los padres, sino de ellos mismos. ujú. Era otro comentario. Bien, muchas gracias. Aquí les voy a poner un videíto, solamente cortito. Me dicen si se ve, Fer. A ver, Fernanda. ¿Sí se Sí. está viendo? Ajá. ¿Se escucha? No, casi no se escucha, no. ¿Se escucha? Ya se escucha muy bien. When the lights- Eh, Hace alrededor de un año me encontraba en una cena, la cena más típica que se puedan imaginar. Adultos conversando mientras se servían los platillos, personas platicando, etc. Cuando de repente al otro lado de la habitación escucho a 2 adultos hablando sobre las elecciones de Estados Unidos, un proceso que a mí me encanta y llevaba mucho tiempo estudiando, por lo que me acerco a ellos y con el permiso de ambos me pongo a escucharlos. Después de estar un tiempo oyendo lo que decían, detecté que uno de ellos dijo un dato totalmente incorrecto. Déjenme explicarles. Las elecciones de Estados Unidos se basan por puntos electorales por estado. Por ejemplo, California tiene 55 y Wyoming tiene 3. Lo que había dicho este señor fue que California tenía el voto por persona más valioso del país. Por lo que si hacemos los cálculos, te das cuenta que el voto de una persona de Wyoming vale 3 veces más que el de una persona de California. Me acerco a él y le digo esto. Y las primeras palabras que salen de su boca después de esto fueron: ¿tú qué vas a saber? Estuve analizando esa frase un largo tiempo, le daba vueltas y vueltas hasta que me di cuenta que una pregunta llegaba constantemente a mi cabeza. ¿Por qué es tan complicado hablar con los adultos? En una ocasión hice un experimento. Veía todos los escenarios de hablar con un adulto, hacía todas las observaciones que podía y las anotaba. Al principio de estar haciendo esto pensé, bueno, lo que tuve con lo de las elecciones fue una mala experiencia, fue algo fuera de lo común. Pero estaba muy equivocado, la realidad es otra. Los adultos normalmente no te abren los brazos a escucharte. Como niño, tienes que ganártelo. Haciendo este análisis me di cuenta que existen 3 beneficios fundamentales de hablar con un niño correctamente. El primer beneficio es aprender nuevas cosas. Muchos de ustedes tienen miedo a aprender. ¿Por qué? Porque no podemos aceptar aprender de un niño. El segundo beneficio es mejorar la relación con tus hijos. Muchos padres actualmente
encuentran como un problema hablar con sus hijos porque no saben cómo hacerlo. Y el tercer beneficio y mi favorito es la confianza. Cuando un adulto me pone atención y me escucha, la confianza que le tengo se eleva a un punto donde puedo tener un trato más personal con él. Decir esto me permite pasar a presentarles los dos tipos de adultos que encontré que existen en una conversación. Uno se basa en un modelo de adulto con el que puedes platicar de manera... En un pedacito nomás les vamos a mostrar. Pero bueno, justamente me llama mucho la atención porque dice por acá Jorge Luis, como papá, pues también aprendemos de ellos porque son etapas distintas a las que vivimos. Cuando tenemos más hijos, aprendemos a que todos tienen diferentes personalidades, distintas formas de pensar y para eso tenemos que estar ahí, para platicar con ellos sobre sus inquietudes. Muchas gracias, Jorge Luis, con esto que nos estás compartiendo. Y justo este video me parece bien curioso de este muchacho de acá, sobre todo en la parte que menciona que los adultos justamente a veces no están abiertos no están abiertos a escucharte como niño, como adolescente, tienes que ganártelo. ¿Bien? Y esto es muy frecuentemente lo que yo suelo escuchar de los adolescentes que llegan al consultorio. No están dispuestos a escuchar. Muchas veces dicen que están dispuestos a escuchar, pero solamente quieren escuchar lo que ellos quieren escuchar. Y esto es algo bien frecuente, bien cotidiano. E incluso en este frecuente y cotidiano, bien, me atrevo a pensar que muchas de nuestras adolescencias en esta etapa es cuando más solas pueden estar. Más solas y con todo el amor y el encuentro y la posibilidad de estar cercanos a sus papás. Y lo peor es que saben que sus papás están para ellos, pero que tal vez no encuentran el puente para ese contacto de persona a persona. Y esto es bien frecuente. Y también me encuentro con esa situación en la que estos papás y estas mamás quieren ese encuentro cercano, pero les cuesta mucho trabajo, bien, ese silencio amoroso en donde tal vez solamente es mirarnos, encontrarnos. En lo particular, ¿qué es lo que siempre percibo dentro de las familias con adolescentes? Que pareciera que como papá dijo adolescente, tengo que tener el consejo y la palabra, cuando tal vez lo que están esperando únicamente es el silencio y la mirada. Y esto me recuerda justamente a Víctor Frank, este autor del libro de El hombre en busca de sentido, un psiquiatra que estuvo en los campos de concentración, que él decía que la única forma como él confirmaba que aún existía, que aún vivía, era porque se podía mirar en los ojos de otros, de otras personas que también como él estaban en los campos de concentración. Y justo dentro del proceso terapéutico con adolescentes, lo que cuesta tanto trabajo en ocasiones a los padres y a las madres es solamente callar y mirar a sus hijos. Incluso el hecho de colocarlos frente a frente pareciera que es un acto que cuesta tanto trabajo. Como si yo, mamá, siempre tuviera que tener la palabra, el consejo, la respuesta a las inquietudes. Y entonces, ¿a qué voy con esto? Bien, ¿a qué voy con esto? A que cuántas veces simplemente nos quedamos mirando a nuestros hijos a los ojos, sin hablar. Es más, si ahorita tú estás ahí en tu casa, yo te invitaría a que sin hablar, puede ser que al principio solamente nos quede como, nos dé mucha risa, nos dé así como bastante gracia, ¿no? Porque cuesta cuando recién nos estamos mirando a los ojos o reencontrándonos. Posiblemente cuando eran niños, tú podías jugar con ellos a peleas de miradas con tantas facilidades, ¿no? Y ahorita que ya se convirtieron cada vez más en más y más grandes, a veces puede costar trabajo si quieres ese encuentro. Y en ocasiones también es frecuente que pareciera que están ahorita en una etapa como ahorita que hablabas, mi estimada Fernanda, de alguien que comentó por ahí que a veces las autoexigencias no vienen de los padres, efectivamente, porque en esta etapa en la que estamos hay muchos termómetros más allá de la casa. No solamente es la casa. Y cuando decimos que pareciera que desde el discurso del mundo adulto, como si los niños y los adolescentes, ¿qué? ¿Ellos qué problemas pueden tener? Ser niño, ser adolescente ahorita
tiene consigo muchos desafíos, muchos más de los que posiblemente nosotras las personas adultas pudiéramos imaginar. Y en estos desafíos es bien fácil, y voy a darle voz a Andrew Rich, que dice, cuando alguien describe el mundo y no estás en él, hay un desequilibrio en la identidad, como si no existieras. Es frecuente que muchos de nuestros adolescentes no se identifiquen en este momento como personas y que les esté costando mucho trabajo simplemente darse un lugar de persona, saber cuál es su valor. Y no porque en la familia esté pasando algo, simplemente están atravesando una etapa de reincorporarse después de 2 años, de tal vez haberse tenido que reajustar la vida, como también lo tuvimos que hacer el mundo adulto, pero bien o mal el mundo adulto tenía contacto con el exterior. Y entonces es cómo reincorporarse. Cómo nos ha tocado, por ejemplo, hace días me decía una persona que su hijo regresó a la escuela, a la preparatoria, y no tiene habilidades sociales, lo cual implica que en la adolescencia, si el mundo es social justamente, entonces no tiene un mundo construido. Esto es algo con lo que se está lidiando y va mucho más allá de cómo es que se vive en la familia. Y entonces, si hay cosas que tal vez no están en mi control, que yo no puedo ni ver como mamá, que yo no puedo ni ver como papá, es cómo poder coincidir para que se pueda dar ese puente de comunicación y que en esta etapa se puedan reinventar tanto ellas, tanto nosotros como padres, tanto nosotros como familia, porque estamos en una etapa de reinventarnos. Estamos en una etapa de reinventarnos sabiendo que cada uno de nosotros trae un equipaje. Tal vez yo tengo un equipaje de más de 40 años, posiblemente tú tengas un equipaje de más de 30, de más de 20, posiblemente tus hijos tengan un equipaje de 10, de 15, de 16 años. Ese es su equipaje. El tuyo no es mejor que el de ellos, porque al final este es otro tiempo. En este equipaje que cada uno de nosotros trae, es cómo reajustarnos para hacer el viaje más ligero, cómo reajustarnos para disfrutar un viaje, como cuando nos vamos a ir de viaje y que implica mis ropa, pero también implica la ropa de mi hija o de mí, ¿bien? Y entonces en este viaje donde cada uno se va a reajustar, ¿bien? Ni yo puedo decidir cuál es la ropa que tiene que llevar mi hija o mi hijo, pero sí puedo decidir algunas situaciones. En este reinventarse, basta con que nos podamos reconocer, primero que nada, qué cosas he tenido que dejar de mí y qué cosas he de tener que integrar en este momento en el que estamos. Igual esta hija, este hijo, qué cosas ha tenido que dejar, ha perdido en el camino, porque hay muchas pérdidas en el camino, y qué ganancias o qué ventajas tendríamos que ir incorporando. Bien. Y entonces, y por acá, algo que es bien importante, al final todo va cambiando para que algo permanezca y lo que es importante que permanezca es quiénes somos como familia, que nos identifique posiblemente la unidad, que nos identifique el amor. Creo que por acá nos está escribiendo Cris. Eso me preocupa, que mi hija no sienta confianza en platicarme bien lo que le pasa, escucho sus silencios y estoy pendiente de ella sin llegar a abrumarla, pero dejando claro que estoy ahí. Eso es excelente, incondicionalmente tratando de ayudar en sus conflictos emocionales, pues ella se exige demasiado y no quiero que crea o sienta que no es capaz. Bien, mira qué interesante lo que nos está compartiendo Katia. En el reinventarse justamente implica esto que tú estás haciendo, Katia. Por ejemplo, me ha tocado mamás que dicen, es que no habla conmigo, solamente permanece acompañando su silencio. En ocasiones eso es suficiente. ¿Por qué? Porque a veces pasa como papás queremos que los silencios tengan voz, que me cuente, pero posiblemente estos silencios están porque ni ellos saben qué palabras ponerles. Saben que algo está pasando en su mundo interno, pero posiblemente no le han puesto palabras. El hecho de que tú estés ahí, por ejemplo, me tocó una vez un caso donde el adolescente cerraba la puerta. Y entonces, ¿qué hacía esta mamá? Aquí estoy. Y entonces dejaba afuera, justamente, dejaba afuera una lamparita, donde le decía, cada vez que tú veas la lamparita es que yo estoy ahí. Ella se ponía a hacer sus cosas, pero era un anuncio
una forma de comunicación con sus hijas y con sus hijos. Lo peor, lo que impide que nos podamos reinventar como familia es encapsular a nuestros hijos. Es creer que realmente las personas no pueden cambiar si apenas tienen 16, 17 años. Y algo bien importante, reinventarse es saber que las personas cambian, también nosotros. A nuestra edad cambiamos. Siempre estamos cambiando. Es más, cada año somos otras personas. Las personas ya están cambiando. Siempre estamos cambiando. Es más, cada 3 meses, así con las estaciones del año, somos mamíferos al final. Nosotros también estamos haciendo cambios. Estamos siempre en movimiento. Entonces, reinventarse implica reconocer que no somos los mismos, reconocer que no soy aquella mamá que la tuvo en brazos siendo una bebé, que tal vez se prometió tantas cosas, reconocer que no soy ese papá que la cuidaba cuando se caía y que tal vez ahorita ya no me va a permitir siquiera que le dé la mano, reconocer que ellos están siendo otros, reconocer que yo estoy siendo otra. Y por ahí lo hacían énfasis varias personas. Saber que yo estoy cambiando como papá en este momento es importantísimo. Reconocer que los hijos moldean también a nosotros como padres y que sus resistencias a obedecer, como también sus cuestionamientos a nuestras normas, son sus formas de estar constantemente en crecimiento. Si yo creo que yo soy el que les tengo que enseñar, pues posiblemente me estoy perdiendo de aprender, posiblemente me estoy perdiendo de la oportunidad de reinventarme. Y ese es el peor peligro, que es lo que hace que muchas veces nuestros hijos no tengan este puente de comunicación, porque tal vez estamos en una posición donde nosotros solamente estamos para enseñarles. Pero al llegar la adolescencia, esto ya no se coloca así. Ya estamos en una etapa también de ser alumnos de estos hijos, de ser alumnos de estas personas, de saber que cuando es la etapa que todavía aún más en movimiento está su corporalidad y por lo tanto también todo lo que está habitando debajo de su piel. Cuando más movimientos hay en aquello que está surgiendo como entendimientos, como integración del mundo. Y, por ejemplo, tal vez cuando son pequeños, bastaba con el contacto, con mi presencia, con mi voz, para que se tranquilizaran. Tal vez por allá en sus etapas escolares, bastaba con que yo les echara el grito, con que, hey, haz esto. Bastaba con que mi presencia fuera su seguridad. Bien, pero ahorita, en la adolescencia, si yo quiero tener un encuentro con ellos, si yo quiero tener influencia en mis hijos, ¿qué crees? Implica la coherencia de mis actos, porque es cuando más observadores están de nosotros. ¿Bien? Hijos que observan incoherencias, incongruencias en el decir y en las exigencias de los padres, no hay esa voz, no hay ese puente. Y eso es algo que constantemente se escucha. Por ello, la importancia de humanizarnos ante ellos. ¿Qué es humanizarnos? No soy perfecto. Y a veces cuesta mucho cuando creo que solamente estoy para darle consejos y guiarlos. Fíjense qué importante. Si yo creo que yo estoy para darle consejos y guiarlos, entonces yo ya no soy humano. Entonces más me van a exigir cuando me equivoque, más me van a señalar y más se van a excluir de mí. Más. Y estas otras dos preguntas se las dejo de tarea. ¿Qué historia de vida deseas para tus hijos en este momento? Y si yo quiero esas historias de vida, ¿qué considero estoy aportando para esas historias? Si yo quiero eso para ellos, ¿qué estoy ofreciendo yo? ¿Qué estoy ofreciendo yo? Me Ahí gusta mucho. nos comparten dos personas, Erika, si quieres te leo. Sí. Dice Esther, poder identificar las habilidades que tienen para acompañarlos y acercarnos, el jamás olvidar de mostrar el afecto. Los padres siempre hacemos falta a la edad que tengan. Podemos pensar que ellos pueden solos, necesitan de nosotros y viceversa. Uh-huh. Y Marisol dice, gracias por leerlo en la transmisión. Victoria Zúñiga Moroyoki, tú estás haciendo tu tarea escolar y yo sé que también estás escuchando la conferencia. Te amo porque juntas estamos aprendiendo a querernos más y mejor. Ay, qué bonito. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Y me encanta esto que menciona, cada una de estas personas, pero sobre todo también esta parte, ¿dónde está? Nos necesitamos y viceversa. Y qué potente mensaje. Nos necesitamos y viceversa, porque ya somos parte y eso nos hace ser familias, ser familia. Y entonces, algo que comúnmente, justo y acá con lo que menciona también, creo que es, ah, 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 creo que es Marisol Moroyoki, precisamente, ¿no? Que lo que menciona, que me parece bien potente, es lo que buscan los adolescentes. Los adolescentes, cuando van a psicoterapia o cuando están buscando ayuda en orientación, solamente quieren saber que pertenecen a la familia, que pertenecen a la manada, que pertenecen a un grupo. Lo que hace que un adolescente tenga miedo, incluso quiera quitarse la vida, es sentir que no pertenece a nada, ni a su familia. Y aquí les dejo una reflexión, quisiera leerles. Algo muy frecuente que se habita desde el ejercicio de la paternidad y de la maternidad, entra mucho en esta frase o en este poema. Come tú mismo la fruta. En cierta ocasión se quejaba un discípulo a su maestro. Siempre nos cuentas historias, pero nunca nos revelas su significado. El maestro le replicó, ¿te gustaría que alguien te ofreciera fruta y la masticara antes de dártela? Nadie puede descubrir tu propio significado en tu lugar, ni siquiera el maestro. Bien, algo muy frecuentemente, este es el reclamo de muchos adolescentes. Escuchar y escuchar, y en ocasiones el papá le dice, sí, mira, está bien rica la manzana, pero el hijo nunca la probó. Le quiere dar todos los consejos del mundo para que no atraviese por un dolor que ya conoció el adulto, pero él les toca su propia travesía. A nosotros nos toca estar ahí, a un lado, acompañando. ¿Por qué? Porque todo adolescente al final requiere saber que independientemente de sus dolores, de sus tristezas, tiene figuras amorosas y que lo van a cuidar. Y ahí estamos nosotras. Ahí están los maestros, ahí están las maestras, porque también los maestros y las maestras son parte de este bagaje donde ellos pueden tener ese encuentro. Y puede ser que digas, ¿por qué a mí no me confía lo que le confía a Fernanda? Pero tú le pusiste el medio para que pudiera confiar en otro adulto. Si confía en un adulto, tú eres una extensión del mundo adulto. Bien, Fernanda es una extensión de ti en el mundo adulto. El peligro es que no confiara en ningún adulto. Y eso es bien importante. Experiencias protectoras. ¿Qué experiencia más protectora puede haber que el contacto con nuestros hijos? Y que este contacto pudiera ser más en el abrazo, en las miradas y no tanto en todos los discursos y los consejos que le des. Muchas veces me ha tocado papás que dicen, yo hablo y hablo, pues si yo te contara que un adolescente nada más escucha cuando mucho, una oración. Ya para la segunda ya lo perdiste. Bien, pero ¿qué si no olvida un adolescente? Es el contacto físico y la mirada confirmante. ¿Qué más es importante? Provee a tus hijos de un imaginario que le permita pensar. De repente me ha tocado papás que dicen, pero ¿cómo? No hay nada más fabuloso en los adolescentes que los dilemas morales. ¿Qué son los dilemas? Ponte a ver una película con ellos. Ponte a ver una serie con ellos. Y es suficiente para que descubras qué está pensando, qué está sintiendo, qué está interpretando del mundo. Conversa a través de ello. Por ejemplo, algo que a mí me parece bien potente, cada vez más hemos tenido evidencia a través de neuroimagen de qué es lo que favorece más en el desarrollo de las niñas, los niños y los adolescentes. Y es que nosotros, el mundo adulto, cuidemos de su descanso, también de su diversión, de su salud, y es necesario poner límites. Tenemos papás que les cuesta mucho trabajo decir no. Oye, si trabajo mucho, ¿cómo me la voy a pasar diciendo no? Pues sí, pero si no nos estás mandando un peligro social y le estás generando un conflicto que al rato va a repercutir en conflictos de personalidad. Toda persona en edad adolescente y infancia requiere de límites.
¿Qué más? Pero de límites que puedan ser negociados. Ya en la adolescencia implica que ellos tengan su propia voz. Todas las personas, principalmente en la adolescencia como en la niñez, requieren de 4 necesidades básicas, dice David Bueno. La primera es saberse seguros. Que en la casa en la que llegan hay seguridad, pero en una casa donde hay gritos, donde hay críticas, donde hay constantemente conflicto, no puede haber seguridad. ¿Qué más? Donde haya aceptación, que así como sea, que de repente no se peina, que de repente le cuesta trabajo bañarse, que de repente es gritón, que de repente es gritona, bien, que sepa que es la niña y es el niño perfecto ante tus ojos, que tiene cosas que mejorar, sí, pero ante ti es perfecta esta persona. Algo que es un mal de nuestros tiempos es que muchos de nuestros adolescentes no se saben útiles porque no son implicados siquiera en las labores de la casa. ¿Es flojón? Pues claro, pero no significa que porque sea flojón no pueda saberse útil en que aporte algo a la casa. Limpiar frijol, simplemente mantener un espacio limpio que sea su desafío, que aporte algo a la casa. Y la autoestima, que es acompañarlos también en esas fases de vulneración, a vivir la tristeza, a vivir el enojo, a vivir sus sentires. Hay familias donde no hay espacio para la tristeza, no hay espacio para el enojo, como si eso no fuera humano, si eso es lo más humano que hay, eso es lo más humano que tenemos. Entonces, algo que también es bien necesario, bien, ya casi como para ir cerrando, es que dentro de las familias podemos generar todavía para reinventarnos más, sobre todo en esta etapa de la adolescencia en la que se encuentran sus hijos. Las habilidades sociales se fortalecen viendo a los padres interactuar socialmente. Me ha tocado papás que dicen, es que mi hijo no es tan sociable. ¿Y qué tanto te ve a ti interactuando socialmente? ¿De qué manera va a aprender modelos de saberse relacionar con otras personas si no te ve? O lo que ve realmente puede ser muy limitado. Eres el principal modelo, somos los principales modelos de cómo reproducir estas interacciones, de saber cuándo callar, de saber cuándo bromear, de saber en qué momento tener contacto, de qué momento poner distancia, cómo aprender a expresar las emociones. Es aprender a expresar las emociones, darle voz a las lágrimas, darle voz justamente a la posibilidad. Ahora, con motivo de la pandemia, hubo familias donde lamentablemente se dieron pérdidas. ¿Y qué es lo que pasa? No, no quiero que mis hijos me vean llorar porque se murió tal vez un ser querido. Y entonces, ¿cuándo ellos van a aprender que llorar es parte de la humanidad? Y no hay nada más bello y nada más hermoso que la familia pueda disfrutar así como de una carnita asada, que disfrute de un momento de tristeza juntos, porque es una emoción muy hermosa, pero en soledad no, en el encuentro sí. El saberse divertir como familia, que tal vez el trabajo no nos permite, pues por lo menos una vez cada 15 días un jueguito de mesa. A la vieja usanza, esto nunca pasa de moda. Simplemente enseñarles a pensar a nuestros hijos. ¿Cómo les enseñamos a pensar? Vuelvo a esta parte. Observa con ellos una crítica de una noticia, ¿por qué no? Genera con ellos espacios para ver una película donde sucedan eventos que tengan relación con lo que acontece diariamente. Escucha lo que piensan, no los interrumpas, escúchalos. Comunicación de pertenencia. ¿Qué significa comunicación de pertenencia? Comunicación afectiva, generar una identidad de ustedes como familia. Somos dos, a lo mejor es una mamá con su hijo, son una familia. Que haya algo que los identifique. Somos 5, que haya algo que nos identifique. Ya sea comer juntos, ya sea una salida, ya sea simplemente algo en particular que nos identifique. ¿Queremos reinventarnos? Invito a poner en práctica cada una de estas situaciones. Si es que queremos reinventarnos y ahora más que nunca con esta reincorporación después de la pandemia. Bueno, todavía estamos en pandemia. Y aquí, ya para ir cerrando, mi estimada Fernanda y todas las personas, una tareita que yo les invitaría a hacer, muy de pensando en ahora que vamos saliendo del mes de las brujas, ¿bien? En esta bola de cristal, yo les invito a cada una de las personas que están en casa, imaginemos por un instante que esta hija o este hijo que te tiene en esta charla, en este momento tiene 25 años.
Si tú ya lo ves, más o menos de 25 años, ¿cómo sería físicamente? ¿Qué estaría haciendo un día como hoy esta hija, este hijo, con 25 años? ¿Cómo te gustaría pueda enfrentar a los retos de la vida? ¿Qué memorias consideras quieres atesore de su adolescencia? De ti en particular como su mamá o como su papá, incluso de las enseñanzas de la familia en la que habitó. ¿Desde qué sentires o creencias de sí mismo te gustaría que viva? ¿Y qué valores quieres que rijan sus decisiones? Te invito a que lo pienses por un instante. Incluso si estás ahí con otra persona que colabore contigo en la crianza de esta hija o este hijo, conversen en esto. Si tengo la idea de qué quiero para esa persona a los 25 años, ahora te invito a que nos vengamos al presente. ¿Qué estoy haciendo para contribuir a esas memorias? ¿Qué estoy haciendo para construir esos saberes para enfrentar la vida? ¿Qué acciones me descubro pueden aportar a esos valores para sus decisiones? Identifico tal vez cosas que pueden de mí obstaculizar el anhelo del futuro de este hijo. ¿Y qué puedo integrar para tener esta imagen del futuro de mi hijo? Yo les invitaría a que tengan esta tarea en casa, porque posiblemente en ocasiones queremos tantas cosas para nuestros hijos. Implica también mirarnos a nosotros. ¿Qué puedo hacer para eso? Igual, esta persona va a tomar sus decisiones, pero puede ser que algo esté en mis manos que pueda contribuir a esto. Y si así fuera, ¿por qué no empezar a implementarlo y ponerlo en práctica? El doctor Arnoldo Quilós, justamente autor de varios libros, menciona que en la República Mexicana él encuentra 3 errores en la crianza de los hijos. 1, dar a los hijos lo que aún no merecen. 2, no ofrecer a los hijos oportunidades de desarrollo y no ser para los hijos los mejores ejemplos. Yo me quedaría con el de abajo. Creo que el principal es tal vez que nos cuestionemos qué estoy ofreciendo como modelo para mi hijo. Porque puede ser que yo quiera tantas cosas que también empezaría por hacer nuevas habilidades de mí como persona para que juntos podamos crecer en esas habilidades. Si yo quiero que sepa manejar mejor sus emociones, yo también aprendo junto con él. Si yo quiero que sea una persona más segura de sí misma, aprendo a tener seguridad. Si yo quiero que tal vez sea una persona con un pensamiento crítico, pues aprendemos en conjunto, crecemos en conjunto. Dentro del quehacer de acompañar de la marentalidad y de la parentalidad, algo que es garantía y que yo creo que cada uno de los papás y de las mamás que están aquí lo deben de saber, vamos a tener una generosa dotación de pruebas y errores. Y yo creo que nos antecede, ahora que somos padres de hijos adolescentes, nos antecede una generosa dotación de pruebas y errores en este ejercicio. Pero sobre todo, no significa que en esta etapa ya estamos de salida, como me ha tocado escuchar a muchos papás. No, esta es una etapa que exige todavía más paciencia, más sentido común, más compromiso, más sentido del humor, ¿bien? Y posiblemente más tacto, porque ya no tenemos un niño pequeño, posiblemente tal vez más amor, más sabiduría y más conciencia, y nos exigen conocimientos de los cuales posiblemente ni siquiera nos interesaba saber. En este ejercicio, en este momento con adolescentes, implica transitar por todo esto. Entonces, aquí viene la pregunta: ¿será necesario reinventarnos como papás, como mamás, como familias? Posiblemente sí, posiblemente sí. Y pese a que nos reinventemos y hagamos lo mejor posible, la seguridad y la estabilidad de la familia, sobre todo cuando se tienen hijos adolescentes, se mantiene, se pierde, se recobra, se mantiene, se pierde y se recobra. Basta con que llegue un fin de semana y nos pidan una salidita. ¡Ay! Para cuando ya empezamos con esta sensación de que el pecho se nos sale y luego otra vez se mantiene, se pierde y se recobra. Así es ser padres de hijos adolescentes, así es ser madre de hijos adolescentes que están transitando próximamente tal vez a dejar este nido en unos añitos más. Pues muchísimas gracias. Ya nada más me queda
poderles leer esta frase de Salvador Minuchin, uno de mis influencers, terapeutas familiares. Vi una flor en el desierto y sorprendido tiré de sus raíces para descubrir de dónde venía. Entonces comprendí que estaba conectado con el resto del universo. Al final, en la familia, le pasa algo al hijo, nos sucede a nosotras, las personas que acompañamos. Un problema de un hijo es un problema que también habita en nuestra corporalidad de madres y de padres. Muchísimas gracias. Si tienen alguna pregunta, aquí una postal de Navojoa, Sonora, porque vi por aquí que hay gente de Navojoa, sus comentarios. Bien. Preguntas. Si gustan